Perú acaba de ganar las elecciones un maestro rural, sindicalista, con un discurso en el que el líder de izquierda aseguró: esta es una competencia entre ricos y pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. Con eso ganó Castillo en Perú. Con ese nivel de propuesta de izquierda ganó en un país tomado por la derecha hace casi medio siglo. El presidente electo propuso un cambio profundo en lo económico, se comprometió a dar un mayor papel al Estado en los sectores estratégicos como la minería, el petróleo o las comunicaciones. El equipo de Castillo afirmó en sus primeras medidas económicas que va a intentar incrementar la participación del Estado en las ganancias derivadas de la actividad minera y conseguir de allí recursos para mejorar el ingreso de los sectores más humildes, construir carreteras y elevar el presupuesto educativo. En Chile, el Partido Comunista ganó la capital, la derecha ya no pudo sostener la conducción de Pinochet y las encuestas a presidente las lidera el comunista Daniel Jadue. En Colombia, el pueblo en las calles exige cambios como hace mucho tiempo no se veía. Lidera las encuestas a presidente el líder del movimiento de izquierda Colombia Humana, Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, que fue miembro de la FARC. Los pueblos de los tres socios del Pacífico de los Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, huyen despavoridos de la tutela de Estados Unidos, después de comportarse como disciplinados súbditos del tío Sam. Estados Unidos ve peligrar la alianza del Pacífico. En Bolivia ganó el movimiento al socialismo. En Brasil Lula lidera todas las encuestas. En México López Obrador tiene un 60% de imagen positiva desde su gobierno de izquierda. Las situaciones no son iguales, es cierto, pero hay una tendencia hacia la izquierda en la región muy clara, muy concreta y muy extrema. Aunque algunos pertenezcan a partidos llamados comunistas, nadie propone la estatización de los medios de producción ni ponerse a repartir propiedades, pero lo que sí han exigido todos los candidatos son países más justos, con otros marcos impositivos y con un férreo manejo de sus riquezas naturales. Este resurgimiento de reclamos de países más justos, aún en territorios que llevaban varias décadas de convivencia tranquila en el marco de gobiernos de derecha como Chile, Perú y Colombia, se da en el marco de una especie de remake de la Guerra Fría. En este caso, fundamentalmente, entre Estados Unidos, aliado con Inglaterra, y China, pero también juega Rusia. Estados Unidos plantea un escenario similar al de los 70. El lawfare reemplaza a las dictaduras, pero el discurso es un calco. Todo el que no se alinea es tildado de comunista, y esa palabra, comunista, te deshumaniza. Si sos un comunista, te puedo encarcelar, te puedo perseguir, te puedo matar. Cuando uno ve las propuestas de las nuevas izquierdas, solo quieren un capitalismo más justo, liberado del yugo de los Estados Unidos, por lo menos en lo que respecta a dictar sus propias políticas. Eso, justo eso, es lo que no quiere Estados Unidos. En distintas épocas de la civilización encontramos sectores sociales que en nombre de la libertad buscan la servidumbre o la muerte, escribía Nora Merlí en el Destape de este fin de semana. Si trazamos una línea de tiempo en la historia argentina, desde la Revolución Libertadora en el 1955, para nosotros Revolución Fusiladora, hasta la actualidad, constatamos que en ese periodo la derecha utilizó el significante libertad, pero no a favor de la emancipación, sino como pantalla para dominar a partir del odio, las mentiras y la instalación del miedo social. Los golpistas y sectores civiles antipopulares que los apoyaron demandaban una supuesta libertad que condujo a lo peor, a la dependencia y a la muerte.
Años más tarde, uno de los mayores logros del gobierno neoliberal de Mauricio Macri fue haber convencido a una parte importante de la sociedad que cada uno era libre de hacer lo que quisiera. Desde que comenzó la pandemia, y con ella la necesidad imperiosa de quedarse en casa para no contagiarse y no morir, volvió a surgir la demanda de la libertad de la derecha, que enfrentándose a la política sanitaria del gobierno, buscó el contagio y la muerte. Lo que vemos entonces son pueblos extenuados de años de explotación que buscan formas nuevas de emancipación, sin los niveles revolucionarios de los 70, claro, pero queriendo vivir tan solo, con un poco más de justicia social. Y del otro lado, una alianza entre las élites locales y los Estados Unidos para sostener el statu quo, tanto en los privilegios locales como en el alineamiento con el norte, dispuesta a tratar a los pueblos como enemigos. Hay dos conclusiones para sacar, entonces. La primera y la más importante es que los pueblos, aunque no representen las ideas de los 70, tampoco se conforman con un tímido reformismo. Quieren justicia social, la reclaman en las calles y la votan. El tenor de las manifestaciones y los candidatos que eligen para votar, lo más a la izquierda que hay en cada país, hablan de un reclamo de cambio más profundo y más estructural. Ojo el que no lo lee. Segundo, que la alianza entre el norte y las élites volvió a niveles de violencia que también, sin llegar a los 70, amenaza radicalizarse. Esta alianza en cuestión ya existía. El elemento nuevo, el que hay que leer, es el reclamo popular, aún en sociedades que parecían ya domesticadas. Entre esas dos líneas está el futuro. Con ese escenario hay que armar el plan. Pueblos que reclaman y votan a la izquierda y una derecha violenta. ¿Qué es más riesgoso para enfrentar, para frenar a la derecha violenta? ¿Ser cauteloso para no molestarlos? ¿O dar respuesta a los reclamos del pueblo y entonces fortalecerse para enfrentarlos? La derecha no perdona a los cautelosos. Pregúntale a Dilma. Lula mismo le reprochó que su gobierno había desmovilizado y quitado pasión y compromiso a las masas, y por eso ella había caído, y él terminó preso. El momento es una invitación a la reivindicación regional. Es ahora, es unidos. En Argentina hay paz social, pero no hay justicia social. Hay paz social porque el Estado alimenta a 10 millones de personas, pero no hay justicia social. Porque mientras tantos no pueden comprar comida, los productores agropecuarios triplicaron sus ingresos en dólares y las alimenticias sextuplicaron sus ganancias en pesos en un año, La tarjeta alimentar es un sedante, pero no se puede tener al pueblo sedado mucho tiempo. No por lo menos a un pueblo que suele agitar las calles y que supo vivir tiempos mejores. Esa paz social comiendo en comedores puede ser la simiente de un bloque antipolítica en Argentina. Y yo me pregunto, ¿representan las propuestas del Frente de Todos los reclamos de la hora? ¿Están a la altura de las carencias e injusticias actuales? ¿Por qué la propuesta del Frente de Todos no incluye recuperar el río Paraná y con él el control de nuestras exportaciones? ¿Por qué en un país en el que se producen alimentos para 600 millones de personas y 10 millones no pueden comer, la propuesta del Frente de Todos no incluye un proyecto que asegure que quedará en el país a precios relacionados con los ingresos locales la cantidad de alimentos indispensables? El hambre no es culpa del COVID. No es el COVID el que subió los precios de los alimentos. Los candidatos van a ser personas que supuestamente son aceptados por un supuesto centro que nadie sabe dónde está. Vamos a ir a las elecciones y fundamentalmente vamos a enfrentar el futuro con propuestas tibias en bocas de candidatos tibios. Nuestra propuesta es frenar el precio de 4 cortes de carne y arreglar con el FMI. Eso es todo. Eso es todo en esta hora histórica.
creo que no se está leyendo bien cómo está la sociedad hoy. Creo que no se está leyendo bien cómo está el sujeto pueblo hoy. Creo que no se está leyendo bien lo que ocurre en la región. Hay que presentar una propuesta nacional y popular que sea capaz de revertir la injusticia imperante, de dar respuesta a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, que represente la posibilidad de una vida más feliz para el pueblo. Hay que movilizar al pueblo como elemento defensivo y disuasivo ante la derecha violenta, pero solo dándole respuestas a ese pueblo se logrará movilizarlo. Y hay que representar candidatos con las condiciones y también los ovarios y los huevos necesarios para cumplirla. Es el momento, la región arde. Busquemos a los mejores, a los herederos de Néstor y de Cristina, y sumémonos a esta nueva gesta regional. Si la propuesta del Frente de Todos está a la altura de la hora, o si los pueblos en Latinoamérica están pidiendo cosas un poco más fuertes, ¿no? Una justicia social más fuerte y no retoques, no reformismo. Fundamentalmente viendo el voto de los últimos meses, y en este fin de semana pude hablar con periodistas de la región. Está muy bien Lula, está muy bien Lula en Brasil. Mirá que le han pegado a ese hombre, Uh-huh. Si las propuestas son realmente antagónicas, o ellos son una bestia de derecha y nosotros a veces todavía somos un poco tímidos, ¿no? O sea, si yo te pregunto, no sé, viene un candidato y dice, bueno, definimos el candidato, es, no sé, o Tolosa Paz, o Raberta, o Arroyo. Yo digo, bueno, ¿cómo va a ser el Frente de Todos los próximos años? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué van a hacer? O si le pregunto a Alberto, un reportaje, bueno, pero ¿y cómo va a ser? Y hoy uno ve y dice, bueno, qué sé yo, vamos a arreglar con el fondo y vamos a bajar el precio del asado. Me sabe a poco, ¿no? Me da la impresión de que los pueblos están pidiendo mucho más. Y es que los pueblos perdieron muchísimo desde hace bastante tiempo. Digo, en la Argentina está la excepción, en América Latina, en todo caso, fue excepción que durante la primera década de este siglo hubo crecimiento acompañado con redistribución en muchísimos países de la región. Pero a nivel global, desde la década del 70 que no para de retroceder la posición de los trabajadores, de las personas comunes, digamos, con respecto a las élites. La concentración de dinero, la concentración de poder y demás es una constante desde hace 50 años. Eso en algún momento encuentra un límite social. Ahora, Roberto, pensando esto, ¿no? Puede haber voto. Alberto sacó el 48% de los votos, ¿no? Uh-huh. ¿Puede haber alguien que haya votado a Alberto y que ahora vote a la oposición? Sí. Bueno, sí, porque no es gente politizada, informada, qué sé yo, es gente que si está peor vota de una manera, está mejor vota de otra. Sí. La misma gente que había gente en Brasil que estaba dispuesta a votar a Lula y cuando no aparecía Lula en la boleta eligió votar a Bolsonaro antes que a Haddad. Eso es algo que está demostrado matemáticamente por cómo daban los números. Hay votos que no son ideológicos, que tienen que ver con gente que necesita o que tiende a votar liderazgos fuertes sobre liderazgos más dialoguistas, sin importarle cuál es la propuesta de fondo, gente que se vio afectada directamente por alguna decisión hacia un lado o hacia otro, entonces mantiene cierta fidelidad a partir de ahí. Yo creo que sí, que no hay que, dar por sentado, digamos, que el voto de 2019 fue un piso, y mucho menos en este contexto. Una de las razones por las que los oficialismos pierden elecciones en el mundo durante la pandemia es el segmento de la población que se enoja por las restricciones. Uh-huh. Claro. ¿Y el de Macri? Y hago la misma pregunta del 40% de Macri. Pero el de Macri es un voto antiperonista, ¿no? ¿Vos decís que ese se sostiene? Bueno, peor que... No, digo porque... Peor que cuando se fue, que era... No, pero digo, viendo la opción, más allá de que es una... 10%. No, está bien, pero digo, más allá de que es una legislativa, está como, sigue polarizado igual que en 2019. Sí. O sea, esto va a ser entre el gobierno y, como se llame, Juntos por el Cambio dentro de un par de semanas. Yo me imagino que deben estar parejos, ¿sí? O sea que puede perder Alberto por descontento, restricciones pero no voto ideológico, y puede crecer la oposición. O viceversa. Yo la verdad, por lo menos en lo particular no veo un escenario claro. Si vos tomás la primera vuelta que termina 48-41, termina...
No, la primera vuelta, No, las PASO terminaron lejos. Ah, claro, es verdad, las PASO no. La primera vuelta terminó 48. La única vuelta en realidad, perdón, porque no hubo balotaje, entonces me crucé con... Bueno, en esa elección donde se gana por 7-8 puntos, con que uno recupere 4, le saca los 4 al otro. Por eso, ¿no? Sí. O sea que va a estar difícil, parejo, ¿no? En general igual yo creo que va a sumar diputados el Frente de Todos, que va a lograr ese objetivo de tener una conformación, estar más cerca del quórum, ¿no? Por la forma en que se dan las elecciones, por lo que se reemplaza y qué sé yo. Yo digo que el tema es más allá de las elecciones, es si uno está comprendiendo en su verdadera magnitud el momento histórico, tanto en las carencias que hay en Argentina, ese voto antipolítica. Esos 10 millones de personas que comen en comedores o reciben la tarjeta alimentaria, cosas por el estilo, están brindando paz social, ¿no? No están saliendo a saquear, no están saliendo... Pero ahí no hay justicia social, hay paz nada más. Es como si te hubieran dado un sedante, ¿viste? En algún momento vos decís, este es un país que yo quiero más que eso, ¿no? A mí... Sí. Y digo, por lo que estoy viendo, si vos te fijás, Perú, Colombia, primero salieron los tipos a incendiar las calles y después votaron a la izquierda, pero no votaron a cualquiera, votaron al tipo más a la izquierda que había en la oferta electoral. ¿Sí? Eso te dice algo, porque estás hablando de los países de la Alianza del Pacífico, no estás hablando de Bolivia, de Brasil, que vivieron progresismo en los últimos años. Son países que hace décadas y décadas y décadas que votan a la derecha. Se le desarmó ahí media Alianza del Pacífico a Estados Unidos. Si en Chile el candidato del Partido Comunista es el que está primero hoy para presidente. Ahí, Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, está pasando, ¿no? creo que ahí la clave, Roberto, es que claramente las sociedades están demandando más de lo que tienen, es un hecho y es lógico, porque como decimos, tienen muy poco y cada vez tienen menos. Creo que la clave en el posicionamiento del Frente de Todos en la Argentina es si logra hacer que la sociedad interprete que en esa puja por mejores condiciones, en la Argentina el gobierno está del lado de la sociedad y la apoya. Y que los que se oponen son otros, son factores no gubernamentales, son las corporaciones, son los poderes establecidos. Si logra que se establezca esa identidad, y para eso lo que tenés que hacer es impulsar políticas que beneficien a la mayoría, no hay fórmulas mágicas. Entonces, ahí creo que se puede, esa energía de la que estás hablando, capitalizarla a favor del momento histórico para que el peronismo pueda nuevamente representar las necesidades de la sociedad argentina en esta época. Ahora, si la gente empieza a ver que el gobierno está del otro lado, que el gobierno es un obstáculo en ese movimiento, bueno, entonces vamos a estar en problemas. Yo ahí veo dos problemas. Uno, viste que ellos, una reunión de Marcos Peña en 2018, que yo conté en la televisión, donde le dijo al gabinete, fin de 2018, iba a haber un tarifazo, y el gabinete le decía, no, mirá, el año que viene hay elecciones, la vamos a perder, seguimos con los tarifazos, y él dijo, no, porque acá no importa lo que nosotros hagamos, acá lo que importa es que siempre el pueblo entienda que la culpa la tienen ellos. Mientras nosotros podamos echarle la culpa a ellos, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Yo creo que esa capacidad de echarle la culpa al peronismo la mantienen, no intacta, obviamente, si no hubieran ganado las elecciones, es decir, los medios que le dicen a la gente la culpa la tiene el peronismo, lo mantienen bastante bien. Y por otro lado tenés las cosas que vos intentás y no te salen, ¿no? Querés poner impresión y no te sale. Querés que haya 10 millones de personas que el triple P y lo paguen en 200 pesos y no te sale. ¿Por qué nada? Porque, como está diciendo muy bien el Cuervo Larroque ahora, dice, ellos son el oficialismo en materia económica, en materia judicial y en materia mediática, no somos nosotros el oficialismo. Claro. ¿No? Claro. Es una linda definición, por lo menos para discutir la del Cuervo. Sí. Entonces, entre las cosas que no te salen y las cosas que ellos le echan la culpa, le dicen al pueblo que la culpa la tenés vos, bueno, se reparten las cargas. Digo, se mantiene en una situación de empate cuando uno necesitaría algo más. La discusión es, ¿qué haces ante eso? Por un lado tenés pueblos reclamando una mejor vida y por otro lado tenés una derecha violenta. Recordemos cómo fueron reprimidas las manifestaciones en Colombia, en Chile, el nivel de violencia que hay acá. Yo ayer veía un tuit de Radio Mitre,
que decía la nata, 2 puntos, el boludo del día es Trota. ¿El qué? O sea, la nata en la tele estaba insultando al ministro de Educación, Nicolás Trota, decía que era el boludo de la semana, y Radio Mitre emitía un tuit diciendo que el ministro era el boludo de la semana. Ya no saben qué hacer para llamar la atención, ¿no? Bueno, eso es de un nivel de violencia muy grande. Sí, ¿no? sí. Entonces tenés pueblos reclamando y pueblos votando izquierda, es decir, pueblos reclamando una vida mejor, y una derecha violenta tratando de que no ocurra en medio de una guerra geopolítica muy fuerte, ¿no? Un Estados Unidos muy preocupado porque la región se le va de las manos, se le va la Alianza del Pacífico de las manos entre elecciones, sí. y China y Rusia tratando de dar esa pelea con distintas herramientas. Entonces, bueno, en algún lugar se parece un poco a los 70, ¿no? Antes había dictaduras, ahora hay lawfare, qué sé yo. Siempre estás ahí al borde. Mirá, una vez, estando yo con Luis Ignacio Lula da Silva, Lula estaba enojado con Dilma, porque dijo que el pueblo no la defendió a Dilma en el golpe porque ella no había defendido al pueblo. ¿Te acordás que Dilma no tuvo una política como la de Lula? Sí, de hecho tuvo un neoliberal como ministro de Economía. Y otro en el Banco Central. En el Banco Central, claro. Sí, entonces él decía que Dilma había desmovilizado a la sociedad, ¿sí? Y que entonces después la sociedad no la había defendido. Y qué sé yo, ¿viste? No me lo dijo mi hermana, me lo dijo Lula. Yo lo tomo muy en cuenta, ¿viste? Sí. Además lo dijo después que había pasado, como que el hombre se había quedado pensando en lo que había ocurrido, ¿no? Entonces ahí es donde yo me quedo pensando, ¿viste? Sí. Si vos tenés una situación de tanta escasez, de tanta injusticia y de una derecha violenta, ¿cómo haces para que te defiendan de esa derecha violenta? ¿Siendo cauteloso o teniendo al pueblo, no sé si contento, pero por lo menos comprometido, ¿viste? Y ahí, y no lo digo por Alberto, estoy pensando en voz alta, tengo el mejor concepto del presidente. Me parece que todo el Frente de Todos está debatiendo en este momento cómo enfrentar esta campaña y cómo enfrentar los próximos 2 años, no solo la campaña, porque no da la impresión de que sea una elección que vaya a definir mucho para un lado o para el otro, ¿no? Y ahí es donde, ¿viste? Eso pensé yo, digo, ¿cuál es la propuesta para los próximos 2 años? ¿Acuerdo con el fondo y bajar el asado y la milanesa? Ese tiene que ser el todo caso para cerrar el broche de oro de estos 2 años, que fueron 2 años de pandemia, con problemas y particulares. Para los próximos 2 años, creo que hay que ser un poco más... Yo no le puedo decir a la gente que le falta comida en el plato por la pandemia, porque no es cierto. No, es cierto que no. ¿Sí? No tiene nada que ver la pandemia con el precio de los alimentos. La verdad. Puede tener la falta de empleo, otras cosas, ¿no? El precio de los alimentos está determinado por el precio de los commodities en Argentina, el precio que te cobran las fábricas de alimentos y el precio que te cobran los supermercados. Hay toda una cadena que elevó los precios. Los precios podrían ser mucho más baratos, ¿no? Y en el fondo, bueno, me parece que la gente lo que quiere es que le des la comida, que poder morfar. Yo me agarro, no sé, cuando vamos al supermercado o cuando pido, ¿viste? Algo que me traigan a la noche, un delivery, qué sé yo, que pido, te imaginas, una milanesa con frita y un asado, ¿viste? Pues si no puede ser. Sí. No puede ser. Sí, es un lujo. La madre, ¿viste? Es un lujo de todas las cosas que hacemos acá. Lo cual no debería serlo. Claro. Entonces ahí es donde... yo digo, si estamos leyendo lo que está pasando en su verdadera magnitud, ¿no? En la región.